A veces la mente no se detiene, ¿verdad? Parece que tuviera un motor interno que nunca se apaga. Nos levantamos pensando, caminamos pensando, incluso a comer o al intentar relajarnos, seguimos dándole vueltas a todo. Queremos hallar respuestas en cada rincón de nuestra lógica. Anhelamos tener el control, entender cada detalle, anticipar el futuro y evitar el sufrimiento. Pero llega un punto en el que tanto análisis nos inmoviliza, nos llena de ansiedad, nos roba la tranquilidad, lo más grave, nos aleja del propósito que Dios tiene para nosotros. Porque hay cosas que no fueron hechas para entenderse, sino para confiarse. Y ahí es donde este mensaje se vuelve importante. Tal vez tú, que estás oyendo esto, has pasado mucho tiempo batallando con tu mente. Tal vez ya sea hora de detenerte un momento, respirar profundo y decir, Señor, no quiero comprenderlo todo, solo deseo confiar en ti. Si algo te hizo quedarte en este video, quiero que sepas que no fue casual. Puede que tu alma esté agotada de tratar de entenderlo todo, de querer tener el control de cada situación. Y necesita encontrar un sitio donde descansar, un espacio libre de presiones y juicios, donde pueda simplemente decir, Dios, aquí estoy. Ya no puedo más con mis pensamientos, pero si puedo descansar en ti. Si eso resuena contigo, este instante es para ti. Quédate aquí, porque esto no es solo un contenido más, es un momento especial, un espacio donde tu corazón puede rendirse sin culpa. Aquí puedes cerrar los ojos y escuchar lo que realmente necesitas oír. No importa cuán ruidoso esté todo afuera. Cuando Dios habla, todo encuentra su lugar por dentro. Y si este mensaje ya está tocando algo en tu interior, ayúdanos a llevarlo a más personas. Dale me gusta a este video, deja tu comentario y compártelo. Eso le indica a YouTube que este mensaje es valioso, y así podrá llegar a otros que también están buscando una palabra de aliento, un momento de paz, una señal divina. Tal vez no tienen una iglesia, pero sí este canal. Y tú puedes ser el medio por el cual Dios llegue hasta ellos. Solo con un clic puedes marcar una gran diferencia en la vida de alguien más. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Así seguirás recibiendo estos mensajes en el momento justo, cuando más lo necesites. Nunca se sabe cuántas vidas pueden cambiar por una sola palabra, y tú puedes formar parte de eso. Y para que este mensaje quede sembrado en tu corazón, escribe en los comentarios esta frase: Confío en Dios. Así quienes entren al vídeo verán una corriente de fe que fluye, y quizá ese simple comentario también les impulsa a dejar de luchar y empezar a confiar. Primera parte: el enemigo invisible que habita en la mente. Existe un enemigo que no alza la voz, que no golpea, que no empuña armas, pero que tiene la capacidad de debilitar la fe, robar la calma y alejar el alma del Creador. Ese enemigo habita en la mente. Es el exceso de pensamientos, el análisis constante, el impulso de querer controlar cada detalle antes de actuar. No está mal pensar. Claro que no. Pensar es parte del diseño divino. El problema surge cuando pensamos más de lo que confiamos, cuando analizamos más de lo que oramos, cuando exigimos entender todo antes de obedecer. Muchos creen que tener fe es sentir algo, pero la fe en realidad es una decisión que se toma incluso en medio de la duda. Confiar en Dios no es una emoción pasajera, es una firme actitud del alma que dice, aunque no lo comprenda, sigo adelante, aunque tenga temor, sigo caminando, aunque no vea salida, descanso. Y eso va contra todo lo que nos han enseñado. El sistema nos dice que debemos tener planes, estrategias, respaldos. Y es bueno ser prudentes, por supuesto. Lo que no está bien es excluir a Dios del proceso solo porque no entendemos su manera de actuar. Hay un pasaje en Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, que deberíamos memorizar como si fuera el aire para el alma. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Observa bien esa frase, no te apoyes en tu propia inteligencia. En otras palabras, no te aferres a lo que crees saber, porque por más que leas, estudies o tengas experiencia, habrá momentos donde eso no bastará. Habrá ocasiones donde Dios te pedirá avanzar sin explicación, solo siguiendo su dirección. Y si no aprendemos a confiar, terminaremos encerrados en la prisión del análisis, donde todo parece seguro pero nada se mueve. Muchos estamos agotados, no tanto por lo físico, sino por el desgaste emocional de pensar en exceso. Nos cansamos de adelantarnos al problema, de imaginar lo peor, de intentar prevenir lo que solo Dios puede manejar. Y el enemigo lo sabe. Sabe que si logras saturarte de pensamientos, te alejará de la voz de Dios. Porque Dios no compite con el ruido. Él habla en la quietud.
Y si tu mente está llena de miedo, de urgencia, de la necesidad de respuestas, no habrá lugar para la fe. Jesús nos dejó una enseñanza muy clara sobre esto. En Mateo 6:34 dijo, «No se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. Basta con lo que cada día trae». Es decir, no vivas en un futuro que aún no ha llegado. Confía en que Dios ya está trabajando en lo que tú ni siquiera puedes ver. Pero si vives enfocado en lo que viene, perderás la bendición del presente. Y eso le pasa a mucha gente. Tienen comida, salud y un lugar donde vivir, pero están angustiados porque aún no tienen todas las respuestas. Están frustrados porque su mente les recuerda lo que todavía no entienden. Cuando lo que deberían hacer es mirar al cielo y decir, «Gracias, Señor, porque aunque no tenga todo claro, tengo lo suficiente para continuar». Pensar no es malo, pero pensar sin confiar puede transformarse en una carga que impida avanzar. Y esta es la verdad. Hay caminos que solo se abren cuando decides dar el paso. Hay respuestas que solo llegan cuando sueltas la necesidad de entenderlo todo. Por eso Dios a veces no responde tus preguntas. No es que no le importen, es que quiere que aprendas a confiar antes que comprender. Porque si primero entiendes y luego decides confiar, eso no es fe, eso es solo lógica. Cuando decides confiar antes de comprender, estás actuando desde el espíritu y no desde tu humanidad. Así que la próxima vez que tu mente intente envolverte en un laberinto de pensamientos, haz una pausa, respira profundo y dile al Creador, «No comprendo lo que sucede, pero sigo confiando. No tengo todas las respuestas, pero tengo tu palabra. No controlo la situación, pero tengo tu cercanía». Y eso es suficiente. Ahora, la confianza verdadera se edifica precisamente en tiempos inciertos. No es una capacidad automática, sino una fortaleza que se desarrolla con el tiempo. ¿Dónde nace esa confianza profunda en Dios? No es en los días tranquilos ni cuando todo parece salir sin esfuerzo. Es cuando la noche se alarga, cuando el silencio parece eterno y las dudas invaden el alma. En esos momentos se define la fe. Es ahí donde debes hacer una elección valiente. Dejar de querer entenderlo todo y aferrarte con firmeza a lo invisible, porque la fe no requiere explicaciones, solo una dirección. A menudo imaginamos que Dios nos hablará con claridad absoluta, como una orden precisa que nos diga el qué, el cómo y el cuándo. Pero la realidad es distinta. Su forma de obrar suele ser sutil, misteriosa, escondida a nuestros ojos. Por eso cuesta tanto soltar el control, porque queremos certezas cuando Él simplemente pide obediencia. Nos invita a decirle, «No entiendo tus planes, pero confío en tu carácter». Y eso basta para continuar. Isaías 55:9 nos recuerda que sus caminos son tan elevados como los cielos lo son sobre la tierra. Eso significa que nunca podremos comprender del todo lo que Él está haciendo, porque su sabiduría trasciende la nuestra. Y eso, lejos de asustarnos, debería llenarnos de reverencia y paz. Si todo lo divino pudiera ser explicado con nuestra lógica, entonces Dios sería tan limitado como nosotros. Pero Él es eterno, sabio y profundo. Confiar en Él es aceptar que aunque su actuar a veces parezca incomprensible, siempre tiene un sentido más alto. El problema es que vivimos en una cultura que idolatra el control. Todo debe estar calculado, previsto, anticipado. Nos enseñaron que el éxito depende de minimizar riesgos y maximizar certezas. Ser prudente no es malo, claro está, pero confiar en Dios implica avanzar sin tener todas las piezas del rompecabezas. Tal como hizo Abraham, quien recibió una promesa sin mapa, sin explicación detallada. Solo recibió una instrucción, salir de su tierra. Y lo hizo. No pidió coordenadas, no exigió claridad. Solo caminó, confiando. Y esa obediencia sin ver lo convirtió en un padre de generaciones. Entonces, ¿por qué nosotros insistimos en entender cada paso antes de darlo? ¿Por qué le pedimos a Dios que nos revele cada detalle antes de actuar? ¿Por qué es tan difícil decir, «Me duele, me confunde, pero aún así te sigo»? Tal vez porque no hemos soltado completamente nuestro orgullo intelectual. Porque creemos que tener el control es la única forma de sentirnos seguros. Pero existe una paz más profunda que la que da la lógica, una que solo nace al saber que estamos en las manos de Dios, aun cuando no veamos lo que viene. Dios no quiere que sigamos atrapados en una espiral de pensamientos. No quiere que nuestra mente sea un campo de batalla constante. Quiere que vivamos con descanso, con tranquilidad, sabiendo que aunque no entendamos, Él sigue moviéndose a nuestro favor. Y si hoy sientes que tu interior está agotado, que tu mente no puede más de tanto razonar, quizás ha llegado el momento de soltar esa carga. Hazlo ahora. Dile a Dios,
No quiero seguir luchando conmigo mismo. No quiero que mi mente ahogue mi corazón. Hoy decido confiar, aunque no entienda. Hoy camino por fe, aunque me falten respuestas. Y cuando haces eso, algo en ti cambia. No porque todo se solucione de inmediato, sino porque tu interior por fin encuentra sosiego. Y ese sosiego vale más que 1000 certezas. Uno de los mayores desafíos de la fe es seguir creyendo cuando Dios parece guardar silencio. Oras y no sientes respuesta. Clamas y el cielo parece inmóvil. Y entonces la mente empieza a suponer. Pensamos que algo hicimos mal, que Dios se alejó, que estamos solos. Pero eso no es más que la mente intentando entender lo que solo el alma debería confiar. El silencio de Dios no significa ausencia. Muchas veces, su silencio es una invitación a confiar sin condiciones. Creer es fácil cuando todo fluye. Pero en el silencio, cuando no hay estímulos, cuando no hay certezas, es cuando la fe muestra su verdadero rostro. Personajes bíblicos como Job atravesaron ese silencio. Él perdió todo, buscó respuestas y no las obtuvo enseguida. Aún así, pronunció palabras que estremecen. Aunque me quite la vida, seguiré esperando en Él. Esa es una fe que no depende del resultado, que no se basa en la lógica, sino en una verdad firme. Dios es bueno, aunque no lo entienda. Dios no tiene por qué explicarnos cada paso, pero si nos promete que estará presente en cada uno de ellos. Esa es la esencia de confiar. No tener el mapa, pero sí su compañía. A veces eso implica atravesar terrenos oscuros. Pero si sabes con quién caminas, no importa cuán incierto parezca el trayecto. Incluso Jesús, en su momento más difícil en la cruz, sintió ese aparente abandono. Clamó a Dios con un grito que revelaba dolor y soledad. Y sin embargo, después de ese clamor, entregó su espíritu con plena confianza en el propósito eterno. Entonces, cuando tú sientas que no hay respuesta, no huyas. Permanece. No cambies fe por lógica. Quédate firme, aunque no veas. Porque hay bendiciones que solo llegan cuando decides no moverte. Y esa clase de fe conmueve el corazón de Dios como pocas cosas lo hacen. Si hoy estás atravesando confusión, si tu mente no deja de preguntar, si tu alma se siente inquieta, este es tu recordatorio. No analices tanto. Solo confía. No intentes entenderlo todo. Solo permanece cerca de Dios. Al final, no se trata de cuánto sepas, sino de cuánto confíes. Recuerda que aunque no comprendas lo que Dios hace, puedes confiar en lo que Él ya dijo. Él es fiel, no cambia, no te deja. Y aunque no lo veas, ahora mismo está formando en ti una fe sólida que te sostendrá cuando nada más lo haga. Soltar el control de la mente es abrir la puerta para que Dios actúe. Hay un punto en el camino espiritual en el que entiendes que pensar tanto no te hace más sabio, sino que revela temor. Pensamos y pensamos porque queremos evitar errores, porque buscamos garantías. Pero al hacer eso, sin darnos cuenta, le estamos diciendo a Dios que no confiamos en cómo Él dirige nuestra historia. Y esa es la raíz del conflicto, el deseo de controlar. Desde pequeños aprendemos que si no dominamos lo que sentimos y decidimos, todo puede desbordarse. Y claro, hay valor en ser responsables. Pero en la relación con Dios, lo esencial no es que tú tengas el control, sino que reconozcas que Él es el guía, el Padre, el soberano. Y eso requiere rendición. ¿Qué significa soltar? No es rendirse al caos, es dejar de cargar lo que no te toca. Es decir, ya no entiendo esto, pero sé que tú sí. Y dejarlo en sus manos. Hay un versículo que lo resume con poder. Salmos 46, 10 dice, «Estad quietos y reconoced que yo soy Dios». ¿Qué fuerza hay en esa quietud? No en el correr, ni en la ansiedad, sino en el reposo. Cuando tu mente se aquieta, puedes percibir que Dios no se ha ido, que sigue teniendo el control. Y en esa calma comienza a obrar de maneras que antes no podía manifestarse, porque cuando todo lo intentas resolver tú, no hay espacio para que Él se mueva. Pero cuando decides rendirte, cuando sueltas y dices, hasta aquí, entonces el cielo se abre, las circunstancias empiezan a transformarse, y tu alma entra en un descanso que no puede explicarse con palabras. Algunas batallas solo se ganan cuando dejas de pelear. Algunas respuestas solo llegan cuando dejas de exigir. Algunos caminos solo se abren cuando decides no forzar. Porque Dios no actúa con ansiedad. Se manifiesta donde hay fe. Y la fe no nace en la mente, sino en lo más profundo del ser. La fe no es lógica, es entrega. Es decir, no lo veo, pero sé que estás aquí. No tengo un plan, pero tengo tu guía. Y eso basta. En algún momento tu carne querrá recuperar el control. Tu mente dirá, piensa,
resuelve. Pero es ahí donde debe responder con autoridad. Ya no vivo por mí mismo, ahora es Cristo quien vive en mí. No cargo esto más, se lo entrego a Él. Ya no analizo más allá de lo necesario, ahora descanso en quien todo lo sabe. Recuerda lo que dice Filipenses 4, 6-7. No se inquieten por nada. Más bien, presenten sus peticiones a Dios en oración con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no llega cuando entiendes, sino cuando oras, sueltas y confías. Es una paz que no se puede explicar, pero que resguarda tu mente del caos y tu corazón de la angustia. Así que si hoy sientes que tu mente no para, que no entiendes lo que estás viviendo, que las preguntas no se detienen, haz algo diferente. No pienses más. Ora, no analices más. Entrégalo. No busques más lógica. Busca su presencia. Porque es ahí, en el silencio mental y la rendición del alma, donde Dios empieza a hablar con claridad. Y por último, recuerda esto: las decisiones que vienen solo de la razón traen ansiedad. Las que nacen de la fe traen paz. A veces creemos que si algo tiene lógica, entonces es lo correcto. Pero la lógica sin Dios puede llevarnos por caminos vacíos. Las emociones pueden engañarnos, el miedo puede disfrazarse de sensatez. Por eso, cuando decides solo con la mente, sin consultar a Dios, sin esperar su dirección, corres el riesgo de arrepentirte después. ¿Cuántas veces seguiste un camino que parecía seguro, pero no te dio paz? Eso sucede cuando el razonamiento ocupa el lugar del espíritu. Jeremías 17:9 nos recuerda que el corazón humano es engañoso. Y aunque se refiere al centro de nuestras emociones, esa advertencia también aplica cuando pensamos sin Dios. Por más sabiduría que tengas, si Dios no ocupa el centro de tus decisiones, estás avanzando sin dirección. Hay caminos que aparentan ser seguros, pero su final es amargo. Hay opciones que lucen prometedoras, pero son trampas disfrazadas. Existen relaciones que empiezan con entusiasmo, pero terminan en heridas. Y muchas veces eso ocurre porque no nos detenemos a preguntar si esa situación viene de Dios. No esperamos una respuesta, no buscamos orientación. Nos dejamos llevar por el análisis, las cuentas, las impresiones, pero si decidimos sin contar con la guía divina, estamos confiando más en nuestra lógica que en la sabiduría celestial. Y eso no es fe, eso es soberbia. Mira lo que declara Isaías capítulo 30, verso 21. Tus oídos oirán una voz detrás de ti diciendo: este es el camino, síguelo, sin desviarte ni a la derecha ni a la izquierda. Esa debería ser nuestra actitud antes de actuar. Escuchar esa voz interior que indica si es momento de moverse, de esperar o de detenerse. Para poder percibir esa voz, hace falta calmar la mente. Hay que aprender a hacer silencio por dentro. Si los pensamientos hacen demasiado ruido, no vas a poder percibir nada. Y aquí hay algo profundo. Las decisiones guiadas por la fe no siempre son lógicas, pero siempre traen paz. Tal vez no comprendas por qué Dios te pide permanecer cuando todo indica que debes salir corriendo. Quizá no entiendes por qué te invita a amar cuando lo que más deseas es protegerte. Es posible que no entiendas por qué se cierra una puerta que parecía perfecta. Pero si esa dirección viene de Él, aunque no tenga sentido para ti, va a traer serenidad. Esa es la señal más clara de que estás alineado con su voluntad. Paz en el corazón, no razonamiento humano. Puedes estar rodeado de caos, pero si estás en obediencia, experimentarás quietud. Aunque estés en el ojo del huracán, si estás donde Dios quiere, sentirás tranquilidad. Esa es la diferencia entre caminar por vista y caminar por fe. El que anda por vista se apoya en lo que comprende. El que anda por fe se guía por quien le dio la instrucción. Y no se trata de que Dios esté en contra de tu razonamiento. Él fue quien te lo dio. Pero tu mente no fue creada para sustituir su dirección, sino para seguirla. Hay momentos donde la razón debe someterse y el espíritu debe dar el paso. Ahí es donde sucede lo sobrenatural. Es ahí donde presencias lo milagroso. Porque Dios actúa con poder cuando decides confiar, no cuando te empeñas en entender. Así que si estás en un punto de decisión, si no sabes qué camino tomar y tu mente no se detiene, haz una pausa. No decidas bajo presión emocional. No escojas solo porque algo parece lógico. Espera, busca a Dios, calla tus pensamientos y escucha lo que el Espíritu quiere decirte. Y cuando sientas paz, aunque las circunstancias sigan sin cambiar, avanza. Ese paso, aunque parezca irracional, te llevará directamente a su voluntad. La confianza se fortalece en lo cotidiano.
A veces creemos que confiar en Dios solo aplica en momentos trascendentales, como elegir una profesión, enfrentar una enfermedad, sobreponerse a una pérdida. Y sí, ahí también se necesita fe. Pero lo que muchos no ven es que la confianza más sólida no se construye en las crisis, sino en lo diario, en lo simple, en lo que parece no tener peso. Confiar en Dios debe ser un hábito, no un recurso de emergencia. La fe se cultiva cuando decides orar antes de comenzar el día, incluso si vas con prisa. Cuando eliges perdonar sin que te lo pidan. Cuando entregas tus cargas en oración en vez de querer controlarlo todo. Cuando das sin esperar recompensa. Cuando sirves aunque nadie lo note. Cuando sigues adelante, incluso si no ves resultados inmediatos. Cada uno de esos pequeños actos es un ejercicio de fe. Y cada vez que eliges confiar en lugar de preocuparte, tu interior se fortalece. Como dice Lucas 4:10, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Esto también se aplica a la confianza. Si aprendes a confiar en las cosas mínimas, estarás preparado para los retos grandes. Pero si en lo pequeño dudas, controlas, te inquietas, entonces en lo importante te faltará base. La fe no aparece por arte de magia, se desarrolla, se trabaja, se ejercita. Piénsalo así. Si no puedes confiar en Dios para manejar tus pensamientos hoy, ¿cómo confiarás en Él cuando tengas que entregar algo que amas? Si no puedes dejar ir una pequeña ansiedad por el mañana, ¿cómo descansarás cuando todo cambie sin aviso? Son esos momentos pequeños los que construyen los hábitos del alma. Y la confianza también es un hábito, un músculo espiritual que se refuerza con la práctica diaria. Aquí entra el principio más liberador. No necesitas entenderlo todo para tener paz. Lo único necesario es recordar quién es tu Dios. El mismo que abrió el mar, que alimentó al profeta, que libró del foso, que resucitó muertos, que calmó tormentas con una palabra. Ese es tu Dios. Si lo hizo antes, puede hacerlo otra vez. Pero la pregunta no es si Dios puede. La verdadera cuestión es si vas a seguir confiando, incluso si aún no ves resultados. Hebreos 11:1 nos da una definición clave de fe. Certeza en lo que se espera, convicción en lo que no se ve. La fe no requiere pruebas. La confianza en Dios no necesita lógica. Solo demanda una decisión firme. No permitir que mi mente decida mi nivel de paz, sino que lo haga mi fe. Empieza hoy. Entrena tu confianza en lo pequeño. Si vas a preocuparte, detente y di, Señor, confío en ti. Si vas a tomar una decisión, antes de hacer un análisis racional, habla primero con Él. Si la ansiedad grita más fuerte que tu fe, responde con una promesa bíblica. Verás cómo tu mente se aquieta y tu espíritu se fortalece. Porque la confianza no se impone, se construye paso a paso, día a día. Hay momentos en los que no sientes nada, pero decides creer igual. Uno de los desafíos más intensos de la vida espiritual es cuando no hay emoción, ni alegría, ni fuerzas para orar o alabar. Te levantas y todo pesa. Lees la Biblia y no parece hablarte. Vas a orar y no encuentras palabras. No es que estés lejos de Dios. No. Es una etapa de sequedad interior difícil de describir. En esos momentos puedes pensar que algo anda mal, que tu fe se apagó, que Dios se alejó. Pero en realidad, estás atravesando un proceso más profundo. Tu fe está siendo perfeccionada. Porque una fe que depende solo de emociones es aún inmadura. Es como una flor que solo florece al sol, pero se marchita con las nubes. Dios quiere darte una fe que no dependa de lo que sientes, ni de experiencias momentáneas. Quiere que tengas una convicción que diga, aunque no sienta, sigo. Aunque no escuche, avanzo. Aunque no vea, confío. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que caminaron sin sentir nada. Moisés vagó por el desierto. David fue perseguido sin motivo. José fue traicionado y encarcelado injustamente. Ninguno de ellos tuvo una atmósfera emocional ideal. Solo tenían una certeza en el corazón. Dios está con ellos, aunque no lo vean. Y esa certeza fue suficiente. Como los 3 jóvenes hebreos frente al horno de fuego. Dijeron que Dios podía salvarlos, pero también afirmaron que, aunque no lo hiciera, seguirían firmes. Esa es fe madura. La que no necesita garantías, solo necesita saber que Dios es real. Muchas veces, Dios retira la emoción para afirmar la convicción. Guarda silencio para que aprendas a caminar con lo que ya te dijo. No es abandono, es formación. Y esa fe firme es la que más honra a Dios, porque no depende de un espectáculo, sino de la certeza de que Él es quien dice ser. En los días secos, haz lo que sabes que debes hacer. Lee la Escritura aunque no entiendas. Ora aunque te parezca inútil.
Alaba aunque no sientas nada. Porque cada acto de obediencia, por pequeño que sea, edifica el templo de tu confianza. La fe auténtica es la que permanece cuando todo lo demás se detiene. Cuando no hay milagros, ni palabras nuevas, ni emociones. Solo tú, Dios, y tu decisión de seguir adelante. Si hoy estás seco, si no sientes nada, si te cuesta orar, no te desanimes. No estás fallando, estás creciendo. Y lo que estás aprendiendo ahora va a ser el fundamento de una fe que nada podrá quebrar. Dios valora a quienes confían en Él, incluso cuando no comprenden lo que sucede. Dios ve todo. Él no olvida ninguna lágrima derramada en medio de la incertidumbre. Cada vez que eliges no rendirte, cada oración que elevas desde el dolor, cada paso que das sin certeza, Él lo nota. Aunque nadie te reconozca por mantener tu fe, Él sí lo hace. Él conoce tus batallas internas. Sabe las veces que quisiste rendirte pero decidiste seguir creyendo. Y eso tiene valor eterno. Hebreos 11:6 nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, y que Él premia a quienes lo buscan sinceramente. Puede que la recompensa no llegue de inmediato, ni de la forma que esperas, pero llegará. Dios responda a la fe. Hay personajes bíblicos que esperaron mucho, pero su confianza les abrió las puertas del cielo. Abraham creyó, incluso cuando su cuerpo envejecido decía lo contrario. Su fe, no su fuerza, fue lo que movió el favor de Dios. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has seguido creyendo sin ver resultados? Eso es precisamente lo que más honra a Dios. Cualquiera puede tener fe en tiempos buenos, pero solo los verdaderos creyentes perseveran cuando todo parece perdido. Dios no olvida a quienes le escogen por encima de lo lógico. Si hoy estás en una etapa de confusión o espera, no dejes de confiar. El día llegará en que todo cobrará sentido. Verás para qué sirvió cada paso, cada retraso, cada puerta cerrada. Y agradecerás no haber soltado tu fe. La fe no siempre transforma las circunstancias de inmediato, pero siempre transforma tu interior. No se trata solo de que Dios actúe como tú quieres, sino de que te conviertas en quien Él desea. Y eso ocurre cuando decides confiar, incluso si no tienes ninguna razón aparente más allá de saber que Él es fiel. Quien confía realmente puede descansar, porque ha dejado de necesitar respuestas para todo. Hay quienes oran, ayunan, estudian las Escrituras, pero continúan viviendo bajo tensión. No es por falta de fe en Dios, sino porque aún no han aprendido a soltar el control. Viven acelerados, queriendo manejar cada aspecto de su vida, cargando con más preocupaciones de las que les corresponde, con miedo a futuro y estrés constante por el presente. Esto ocurre porque, aunque conocen a Dios, todavía no se han entregado por completo. Confiar no es decir frases alentadoras, es aprender a soltar. El verdadero descanso interior solo llega cuando decides ponerlo todo en manos del Señor, incluso aquello que no logras comprender. La sociedad actual admira el agotamiento como si fuera una medalla. Se cree que estar sobrecargado demuestra responsabilidad, que preocuparse por todo es sinónimo de madurez, que estar lleno de ideas es igual a tener rumbo. Pero eso no es sabiduría, es ruido. Es cargar con lo que no nos corresponde. Porque si algo escapa de tu control, no debería quitarte la paz. Dios nunca diseñó tu mente para vivir atrapada en pensamientos que desgastan. No fue su intención que tu cabeza sea un campo de batalla lleno de temores y dudas. Él desea que vivas en serenidad, que descanses al dormir, que camines sin agitación, que sonrías sin tener todas las respuestas. Porque cuando llegas a ese punto, tu alma ya no depende de lo que suceda afuera, sino de quien habita dentro de ti. El Salmo 37:7 dice, «Guarda silencio ante el Señor y espera en Él». Esa frase lo encapsula todo. Haz silencio. No luches más en tu mente. No discutas contigo mismo. Deja de correr y aprende a esperar, sin ansiedad ni manipulación de los tiempos, sin pedir explicaciones. Esperar en Dios no es inactividad, es una señal de crecimiento. Es una actitud interior que reconoce: no sé cómo ni cuándo, pero confío en que tú estás a cargo y por eso puedo descansar. Y presta atención, descansar no significa debilidad, sino certeza. Cuando reconoces a tu Padre Celestial, ya no necesitas vivir con desesperación, no reaccionas a la defensiva, dejas de tomar decisiones apresuradas. Comienzas a moverte con calma, a confiar, a soltar, porque sabes que Dios está trabajando en silencio mucho más de lo que tú podrías lograr con esfuerzo humano. En Mateo 11:28, Jesús dijo: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Ese descanso va más allá de dormir bien. Es descanso del alma. Es vivir sin las cadenas de la incertidumbre.
Es dejar de cargar con angustias emocionales que no te pertenecen. Es mantener la paz aún en medio del caos. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes que estás bajo el cuidado correcto. Y esa paz no surge por accidente, nace de una elección consciente. Eres tú quien decide si te llenas de pensamientos que no puedes solucionar, o si confías en que Dios ya se está encargando de lo que escapa de tus manos. Tú decides si te quedas atrapado en la duda del mañana, o si sueltas el control hoy y le dices a Dios: no puedo, pero tú sí. No sé, pero tú conoces el final desde el principio. Entonces, ¿qué decides? ¿Seguir agotándote con pensamientos o confiar hasta encontrar descanso? Escúchalo bien. Quien confía vive en paz. Quien confía duerme tranquilo. Quien confía no necesita entenderlo todo, porque sabe que Dios sí lo entiende. Así que deja de intentar comprender lo que solo puede ser confiado. No malgastes tu mente en situaciones que ya están resueltas por Dios. Suelta, respira y descansa. Si Él está al mando, todo terminará bien. Cuando decides confiar, tu forma de vivir se convierte en un mensaje silencioso que toca a otros. A veces pensamos que la confianza en Dios es algo que queda solo en lo interno, en lo privado. Pero la verdad es que la verdadera confianza se nota. Se percibe en la mirada, en la manera de hablar, en cómo se enfrenta la dificultad sin perder la calma. No necesita escenario ni aplausos, simplemente se siente. Cuando alguien realmente confía, su presencia misma se vuelve una señal para los demás. La paz genuina, esa que nace de una comunión auténtica con Dios, es tan escasa hoy que, al verla, impacta. Porque la mayoría vive corriendo, estresada, llena de miedo, buscando soluciones rápidas. Pero al ver a alguien caminar con serenidad, hablar con fe, esperar con sosiego, surge la pregunta: ¿cómo puede actuar así? ¿Cómo es posible que mantenga esa tranquilidad en medio de lo incierto? Ahí es donde entra el testimonio. Porque confiar en Dios, incluso sin respuestas claras, es una semilla que cae en los corazones cercanos. Tus hijos te observan, tu pareja percibe tu postura, tus amigos notan tu calma, tus compañeros sienten tu seguridad, y aunque no lo digan, algo en ellos se conmueve. Porque ven a alguien que no se deja vencer por el miedo. Ven a alguien que vive por fe y no por lo visible. En Filipenses 4:5, Pablo escribió: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esa palabra también puede entenderse como serenidad, dominio propio, equilibrio. Es decir, tu vida debe reflejar una confianza constante y firme, no para recibir elogios, sino para mostrar que tu paz no proviene de ti, sino del Creador. Y no se trata de aparentar que todo va bien. Se trata de revelar que, aunque no todo esté bien, tú confías en alguien que no cambia. Ese tipo de fe habla más fuerte que cualquier sermón. Porque una vida sostenida por confianza auténtica se convierte en ejemplo. Una persona en calma puede ser refugio para los que están perdidos. Alguien que mantiene la paz en medio del caos se transforma en guía para los que navegan a ciegas. Por eso, confiar en Dios no solo te fortalece a ti, también abre puertas para otros. Muestra que es posible vivir sin ansiedad, que se puede esperar sin angustiarse, que se puede seguir adelante aunque no se tengan todas las respuestas. Y cuando alguien vea eso en ti, aunque no pronuncies una palabra, sabrá que hay algo distinto en tu interior. Y ese algo es Dios. Así que no minimices el poder de la confianza. No pienses que confiar es solo una acción invisible. Cada vez que eliges creer, descansar y avanzar sin entenderlo todo, estás levantando un testimonio que vale más que 1000 palabras. Estás diciendo con tu vida: también tengo luchas, tengo preguntas, paso por tormentas, pero no camino solo, porque confío en el Dios que nunca me ha dejado. Cuando llegan las dificultades, tu fe debe elevarse por encima del temor. Confiar en Dios es una decisión fuerte, pero mantenerla puede volverse difícil. Siempre habrá algo que intente quebrantarla. No siempre será una tormenta evidente. A veces solo bastará un comentario negativo, una palabra con desdén, una noticia que te sacude o un pensamiento que se repite sin cesar y no te deja descansar. Son esas pequeñas lanzas que llegan silenciosas y tratan de derrumbar lo que estás edificando en fe. Es en esos momentos cuando se revela si tu confianza es una emoción pasajera o una convicción profunda. Cuando todo va bien, confiar es fácil. Pero cuando tanto las voces externas como las internas te susurran que no vale la pena, que nada va a cambiar, que estás perdiendo el tiempo, es cuando tu fe necesita hablar con más fuerza que el miedo. Recuerda lo que vivió Nehemías. Mientras reconstruía los muros de Jerusalén, cumpliendo el mandato de Dios,
comenzó a recibir más y más oposición, burlas, amenazas, mentiras. ¿Qué hizo? No se desgastó discutiendo, ni intentó convencer a nadie. Respondió con firmeza y claridad. Dijo: «Estoy realizando una obra importante y no puedo detenerme». Eso está en Nehemías 6:3. ¡Qué declaración tan poderosa! En otras palabras, expresó que no se dejaría distraer por lo que decían los demás, ni soltaría su confianza por críticas ajenas. Estaba enfocado en lo que Dios le pidió, y eso era lo que importaba. Tú también necesitas adoptar esa actitud. A menudo el enemigo no busca destruirte de inmediato. Solo quiere que dejes de creer, que te distraigas, que te sientas confundido, que tu mente se desgaste hasta el punto del abandono. Porque si logra apagar tu fe, ya no necesita hacer mucho más. La fe es tu base. Es lo que te sostiene cuando el viento sopla fuerte. Y si la pierdes, te tambaleas. Así que cuando las pruebas lleguen, recuerda que no estás solo. Confiar en Dios es seguir adelante sin ansiedad, avanzar sin tener todas las respuestas, actuar con la certeza de que Él ya abrió el camino. Y escucha esto: cuando caminas con fe, Dios hace lo que tú no puedes. Tú das el paso, y Él pone el terreno. Tú obedeces, y Él parte las aguas. Tú sueltas el plan, y Él revela el propósito. Pero todo comienza con una elección audaz. Dejar de sobrepensar y empezar a confiar. No necesitas justificar tu camino ante otros. No estás llamado a convencer a nadie. Solo sigue creyendo. La obediencia a Dios no requiere aprobación humana. La fe no vive de opiniones. Se alimenta de sus promesas. El Salmo 112:7 dice: «No temerá malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor». Esa es la meta. No será alguien que se derrumba ante cada dificultad, sino alguien que permanece firme, no porque todo esté resuelto, sino porque su confianza está puesta en el Dios que nunca falla. Cuando esa confianza es auténtica, las adversidades no te destruyen, te fortalecen. Porque cada vez que eliges mantener la fe en medio del ruido, creces. Cada vez que decides no reaccionar con ira, sino mirar al cielo, tu interior se solidifica. Porque estás caminando no por lo que ves, ni por lo que oyes, sino por lo que sabes, que Dios está contigo. Así que si estás en un momento donde todo parece empujarte fuera del camino, mantente firme. Aunque te sientas frágil, aunque las dudas te ataquen, aunque las voces quieran hacerte desistir, no sueltes la fe. Efesios 6:13 dice: «Tomen toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y después de haberlo hecho todo, permanezcan firmes». Eso es lo que Dios espera. Que cuando todo pase, tú sigas de pie. Tal vez con marcas, tal vez con lágrimas, pero de pie. Porque eso también es confiar. Lo que parecía inalcanzable se vuelve posible. Lo que estaba cerrado se abre. Lo que se había perdido empieza a tener propósito y tu andar comienza a tener rumbo. No porque todas las circunstancias hayan cambiado, sino porque ahora avanzas con fe en lugar de quedarte atrapado en pensamientos que solo te detenían. Pensar tiene su lugar, claro, pero es la confianza la que abre puertas que la lógica jamás podría desbloquear. En ocasiones, darle demasiadas vueltas a las cosas se convierte en el mayor obstáculo. Empiezas con esas preguntas que paralizan. ¿Y si no resulta? ¿Y si fallo? ¿Y si me estoy equivocando? ¿Y si estoy desperdiciando el tiempo? Esa voz que retumba en la mente termina apagando oportunidades que ya estaban listas para ti. Porque la fe no opera dentro del terreno del y sí. La fe se activa con la certeza de que, aunque no vea nada ahora, si Dios me dice que avance, yo doy el paso. Piensa en lo que vivió Pedro. Estaba en medio de una tormenta, dentro de la barca, cuando vio a Jesús caminar sobre el agua. Y Jesús no le dio un discurso, solo le dio una palabra. Pedro tuvo que tomar una decisión. Quedarse analizando si era seguro, si iba a fracasar, si lo iban a juzgar, o confiar y salir de la barca. A pesar del temor, se atrevió, caminó sobre lo que parecía imposible. Logró algo que nadie más en la historia ha hecho. ¿Por qué? Porque eligió confiar, no quedarse atrapado en la mente. Ese evento está narrado en Mateo 2:28-30. Aunque después dudó y comenzó a hundirse, lo que importa es que caminó, y eso quedó como testimonio eterno de lo que puede suceder cuando decides moverte por fe. No lo hizo porque era perfecto ni porque estaba libre de dudas, sino porque creyó más en lo que Jesús dijo que en los razonamientos que podían frenarlo. Lo mismo ocurre contigo. Hay caminos que Dios solo revela cuando eliges confiar más allá de lo que entiendes. Existen puertas que no se abren hasta que te atreves a moverte. Algunas respuestas llegan únicamente cuando decides avanzar. Dios responde a una fe que se manifiesta en acción.
a esa fe que camina, que se lanza aún con temor, que se atreve sin tenerlo todo claro. Por eso, si sientes que estás atrapado sin dirección, puede que no necesites más análisis ni más confirmaciones. Tal vez lo único que falte sea dar ese primer paso con decisión. En Proverbios 16:9 se nos recuerda que el ser humano puede hacer planes, pero es el Señor quien dirige sus pasos. Eso es una gran verdad. Llenamos la mente de ideas, organizamos nuestros caminos, pero al final es Dios quien define el trayecto. Cuando decides confiar plenamente en Él, ya no caminas por tus habilidades, sino por su fidelidad. Y si tus pasos están guiados por sus manos, nada ni nadie podrá interrumpir tu avance. Así que lo digo con claridad, deja de pensar tanto y empieza a moverte por fe. Quizá no logres ver todo el trayecto, pero si Dios te ha dado una palabra, si ha sembrado algo en tu interior, si sientes su guía, entonces sigue adelante. Porque la verdadera confianza no solo trae paz al corazón, también te impulsa a actuar. Confiar no es quedarse quieto, es avanzar creyendo que Dios va contigo en cada paso.